Bien, pasemos a ver los tres escenarios estatales. Hoy vamos a compartir tres estados, son tres estados del centro, vecinos, todos ellos prácticamente de la Ciudad de México, y vamos a iniciar con el primero de ellos, que es el estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo también inició con sus primeros casos de manera temprana, fue de los primeros estados en iniciar con la transmisión de COVID o con la importación en un primer momento y luego transmisión secundaria en un segundo momento. Vemos cómo la transmisión inicia ya de manera importante a partir de la semana 16, 17, en donde va a tener una tendencia ascendente prácticamente hasta la 21. Luego viene prácticamente una larga meseta de prácticamente 2 meses en donde los casos se mantenían en un nivel, no subían, no bajaban, más sin embargo en las últimas semanas vemos un incremento, es decir que esta meseta en vez de descender más bien tomó una tendencia ascendente. Veamos la siguiente diapositiva para ver mejor la curva de Hidalgo. Aquí está, esta es la curva precisamente de casos estimados, lo que estábamos comentando, un ascenso prácticamente en una diagonal que se va hasta la semana 21, en donde podríamos decir que alcanza un primer pico. Luego prácticamente 2 meses en los que se mantiene una meseta alrededor de 500 casos para cada una de las semanas, pero entonces luego ya en la semana 28 empieza nuevamente un incremento de casos que se dio hasta la semana 29, un pequeño descenso en la semana 29-30, pero recordemos que la semana 30 todavía se va a mover, va a incrementarse durante toda esta semana, por lo tanto la tendencia puede decir que realmente Hidalgo continúe con una tendencia ascendente, igual y no con la misma velocidad que vimos entre la semana 28 y 29, pero que lleva lógicamente sí a un llamado a la población de Hidalgo a extremar precauciones y poner en práctica las acciones de sana distancia, de prevención que tanto sus autoridades estatales como municipales están de seguro llevando a cabo. Las personas recuperadas siguen prácticamente un espejo similar al de los casos estimados y por lo menos en las últimas semanas, que es de la 29 a la 30, se ve un descenso en la presencia de defunciones, que es del menos 34%. Sin embargo, recordemos que esto todavía puede tener más bien una variación hacia arriba, dado que los casos de la semana 30 se van a seguir acumulando durante toda esta semana que tenemos por delante. La epidemia activa, 12%, un poco por encima de la media nacional, lo cual habla precisamente de esta curva ascendente que todavía tiene el Estado en las últimas semanas. Veamos los municipios que han contribuido a la epidemia en el estado de Hidalgo. Prácticamente con una imagen muy similar a la estatal, por lo tanto es la que podríamos decir aporta prácticamente la mayoría de los casos a esta imagen, es precisamente el municipio de Pachuca. Veamos lo que inicia junto con los demás municipios, es el que tiene el pico más alto en la semana 21, se ve el ligero descenso que más bien se convierte en una meseta y que luego nuevamente se vuelve a incrementar. No tan lejos está precisamente Tizayuca, que inicia con una transmisión también importante entre la semana 19 y 20, empieza a bajar y Tizayuca digamos que sí ha tenido una tendencia más bien descendente, todavía no muy marcada, pero a la semana 30 evidenciando todavía estar, digamos, más que todo en una meseta. No así Tulancingo, que aunque inició con una transmisión no tan explosiva, una transmisión más basal, en las últimas semanas, prácticamente entre la 27, 28 y 29, ha tenido un incremento importante. Otros municipios como Huejutla y Tula pues han tenido un comportamiento también importante a partir de la semana 20-21, contribuyendo más bien a esta meseta que se dio durante más de mes y medio en el estado, y pareciera que en las últimas 3 semanas empiezan ya a evidenciar, a diferencia de sus otros municipios vecinos, estos empiezan ya a evidenciar alguna tendencia descendente que podría también contribuir a la estabilidad en el estado. Camas generales 39%, camas críticas 27%, lo cual todavía permite una buena capacidad hospitalaria para que el Estado continúe atendiendo y dando servicio a los pacientes que así lo requieran. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que es el mapa animado
del estado de Hidalgo. Aquí vemos en la semana 10 inicia prácticamente la transmisión cerca y en el municipio capital, y bueno, vemos cómo la transmisión continúa prácticamente en el sur del estado, zonas centro, norte, empieza a haber una dispersión. Vemos que los municipios del sur son los que se empiezan a intensificar mayormente en su transmisión, algunos municipios del centro y del norte sin transmisión, inclusive en las últimas semanas, y esta es la última fotografía, que es la semana 30, prácticamente municipios del sur del estado son los que tienen la mayor intensidad, y bueno, esto es lo que se mantiene hasta este momento. Vamos a ver la segunda entidad federativa de esta noche, el Estado de México. El Estado de México también con transmisión temprana, inicia una curva ascendente que prácticamente llega hasta la semana número 23, luego hay un descenso hasta la semana 26, parece una onda en la semana 27 que luego aparentemente nuevamente empieza a disminuir. Vamos a ver cómo está la gráfica del Estado de México, en este caso su curva epidémica de casos estimados, que es la siguiente diapositiva. Aquí está la curva azul claro. Notamos fácilmente la presencia, digamos, de dos picos, el primero que se produce en la semana 24, luego de una tendencia ascendente franca, continua, a lo mejor con una velocidad no tan elevada, dado que estuvo en una diagonal. Luego de la semana 24 se evidencia una disminución que llegó hasta la semana 27, pero entonces luego viene un segundo repunte de la transmisión, de la cantidad de casos en la semana 27, pero ya luego en la 28, 29 y 30 viene una tendencia descendente que en las últimas 2 semanas graficadas ya ha sido de un menos 24%. Veamos que este descenso de seguro se mantiene en la semana 31 porque los casos activos estimados son solo del 7%, es decir, está por debajo de la media nacional, y esto entonces nos estaría hablando que la epidemia está desacelerándose en el Estado de México, pero claro, esto depende también de que los residentes de este estado continúen implementando las acciones correspondientes para prevenir el contagio de la enfermedad. Las personas recuperadas han seguido también un comportamiento similar a de los casos estimados, han disminuido en la última semana, esto lógicamente vamos a esperar que se estabilice, y en el caso de las defunciones ya desde la semana 24, prácticamente por 2 meses consecutivos, el Estado ha tenido una tendencia descendente en la presencia de las defunciones, siendo de menos 54% las que se han evidenciado entre la semana 29 y 30. Veamos el comportamiento de sus principales municipios en la siguiente diapositiva. Bien, aquí vemos esta escalada importante, prácticamente inician todos los municipios a partir de la semana 14 y 15, unos con mayor intensidad que otros, pero todos prácticamente siguiendo este ascenso que se da de manera general hasta la semana 20-21, y aquí es donde ya Toluca destaca, teniendo el mayor pico entre los municipios en la semana prácticamente 23, aunque los otros municipios también con cargas importantes mantienen un incremento que luego a medida de ondas va disminuyendo desde la semana 23 y 24 y hasta la semana 30. Podemos ver que todos los municipios graficados, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Chimalhuacán, todos tienen una tendencia descendente que inicia desde la semana 23-24 y se ha mantenido con algunas ondulaciones, pero se ha mantenido. Entonces, de continuar las acciones tal como se están aplicando hasta el momento, esperaríamos que esta tendencia pudiera continuar evidenciando un control de la epidemia en el Estado de México. La ocupación tanto de camas general como de camas ventilador por debajo del 50%, 45 y 43, lo cual también entonces es una evidencia de que la transmisión continúa en descenso. Veamos la animación del Estado de México y sus municipios. Aquí está. Primeros municipios ya desde la semana 10, son municipios prácticamente que es de la zona conurbada de la Ciudad de México, aunque ya para la semana 15 vemos ya dispersión prácticamente en toda la zona norte, así como en el Valle de Toluca también. Para la semana 20 ya intensidades importantes, sobre todo
en la parte conurbada de la Ciudad de México, pero luego la intensidad ya a partir de la semana 20-21 se dispersa prácticamente en la mayoría de todos los municipios. Semana 28, semana 29, semana 30, prácticamente el 95% de los municipios del Estado de México con presencia de transmisión y además con una intensidad importante. Esperemos que las tendencias descendentes se mantengan y este mapa podamos verlo cada vez con menor intensidad. Vamos a ver el último estado de esta noche, que es precisamente el estado de Morelos. Igualmente vemos una imagen, digamos que similar a la que acabamos de ver en el Estado de México, un incremento que se da desde la semana 12-13, que inicia la transmisión prácticamente con unas mesetas entre la semana 21 y 25, luego un descenso, una pequeña onda y pareciera que una tendencia descendente que se mantiene en las últimas semanas. Vamos a ver la siguiente gráfica para ver más claro el comportamiento de los casos estimados. Aquí está una curva ascendente que inicia en la semana 16 y se prolonga hasta la semana 20, prácticamente un mes completo de un ascenso importante. Vean que la curva tiene una diagonal que es más con tendencia hacia lo vertical, lo cual habla de una aceleración importante y presentación de casos, y luego viene ya un descenso un poco más controlado, pero que por otro mes y una semana prácticamente mantiene este ascenso, lo que hace que lógicamente debajo de esta curva se concentren una cantidad importante de casos. Ya a partir de la semana 25 es cuando empieza un descenso importante, llega aparentemente hasta la semana 27-28, donde hay un pequeño repunte, que es el que se evidencia en esa semana, y ya luego en la 29 y en la 30 nuevamente empieza a haber control. Esperamos que esto no sea una meseta que se prolongue con transmisión de casos, sino que más bien empiece a tener una tendencia descendente. Las defunciones, felizmente también desde la semana 20 y por lo tanto prácticamente por 2 meses y medio ya ha tenido una tendencia descendente, siendo de menos 64% en las últimas 2 semanas. Este descenso importante que ha tenido Morelos en las últimas semanas precisamente se refleja en el porcentaje, 8% de sus casos activos estimados, lo cual está por debajo de lo que vimos en la media nacional. Veamos los municipios de Morelos que más han contribuido a su epidemia. Destaca, lógicamente, el municipio de Cuautla, porque es el que desde la semana 20-21 se mantuvo con una transmisión importante, aunque ya con una tendencia todavía ligera, pero de descenso. Y si bien es cierto, Cuernavaca también fue uno de los primeros municipios que en su momento inició con una transmisión importante, ahí entre la semana 17 y 18, a partir de la misma tuvo una meseta hasta la 25 y ya de la 26 en adelante se evidencia un descenso importante. Jiutepec fue un municipio que inició después de los dos que acabamos de mencionar, aunque siempre mantuvo una diagonal ascendente. Este tuvo más bien su pico en la semana 24 y una vez que llegó a él inició un descenso importante que llegó a ser bastante basal en la semana 27. Sin embargo, vean cómo las últimas 3 semanas, 28 y 29, 30, Jiutepec inicia nuevamente con una tendencia ascendente, ¿no? Es un llamado a los pobladores del municipio de Jiutepec de tener cuidado que estas 3 semanas de ascenso no se vayan a convertir en un nuevo pico que pudiéramos estar viendo en las siguientes semanas. Emiliano Zapata y Temixco prácticamente con una transmisión bastante diagonal, de hecho muy pegado a lo horizontal, es decir, lenta, una transmisión lenta que se da hasta la 24-25 y luego inicia ya un descenso que ha sido evidente hasta las últimas semanas. La ocupación de camas general y las camas con ventilador alrededor del 30% o menos, lo cual entonces es también un buen aliciente para el Estado de poder responder a cualquier incremento que se pueda dar en las siguientes semanas. Y veamos finalmente el mapa animado de los municipios de Morelos. Inicia Cuernavaca en la semana 10, una característica que ha estado casi en todos los estados. Luego empieza a haber una transmisión un poco todavía basal
luego empieza ya a haber una dispersión importante. Miren, en la 16 prácticamente ya el 80% de los municipios y aquí ya el 90-95 con transmisión, incrementa la intensidad prácticamente en disperso, es decir, todos los municipios del estado con casos, y entonces luego vemos que empieza a bajar un poco la intensidad, aunque algunos municipios, al menos el 40% de ellos, todavía mantiene una intensidad importante, el 60%, incluido el municipio capital de Cuernavaca, ya con una menor intensidad a lo que habíamos visto en las últimas semanas. Entonces, bien, sería la actualización.